Hola, mi nombre es Elmer Sabu y espero pasemos un rato agradable juntos. El día de hoy, como ya vieron en el título, les traigo una reseña de una duología que para mí lo fue todo, casi. Fue una de las mejores lecturas que he tenido en el año y me atrevo a decir que ya está en el top 3 y no ha bajado desde que lo leí. O sea, estuvo en el top 1 y 3 y así, desde que leí los primeros libros, y hasta el momento no me he puesto a hacer un balance realmente de lo que he leído en el año, pero creo que se mantiene en los mejores puestos del año, así de sencillo. Y esa es, como ya vieron en el título, la duología de Six of Crows, o Seis de Cuervos en español, por Leigh Bardugo. Yo compré esto ya así en este box set, están en inglés y son las ediciones más hermosas que se puedan encontrar en la vida. Aquí está Six of Crows con las hojas negras y Crooked Kingdom con las hojas rojas. Esto es el primero y segundo libro en esta duología. Sin embargo, a pesar de que esta es una duología, no son los únicos libros que se desarrollan en este mundo. Existe otra trilogía que se llama Shadow and Bone, Sombra y Hueso, también de la misma autora, que se desarrolla en este mismo mundo, y también tiene otro libro de cuentos que se llama The Language of Thorns, que dicen que también es muy bonito, pero ese sí es como más para si leíste las dos, la duología y la otra trilogía, entonces pues puede que sí entiendas más esos cuentos, pero que igual son muy buenos como para disfrutarlos y así. Yo personalmente no he leído la otra trilogía, Shadow and Bone. Muchas personas dicen que se siente un tanto infantil y tienen unos cuantos problemas con los personajes y así, pero que realmente lo que les gusta es la construcción del mundo y todo lo que rodea en sí, la magia, el sistema de magia y todo esto. Y posteriormente la autora lanzó esta duología y todo el mundo se volvió loco. Realmente, o sea, todo el mundo decía todo lo que estaba mal en los otros libros está bien en estos, y todo lo que estaba bien en aquellos también está bien en estos, y realmente los pusieron casi en un pedestal de los mejores de fantasía que te podías encontrar. Y como ya les dije, creo que estaban en lo correcto. O sea, no puedo negarlo. Ok, pero ¿de qué va Seis de Cuervos? Nuestro personaje principal se llama Cass, que es un ladrón que vive en una ciudad que se llama Ketterdam. Ketterdam es como una versión ficticia alterna a Ámsterdam, pero también como en una época antigua. Y Cass es un ladrón que se ha hecho notar, digamos, entre las personas de los bajos mundos de Ketterdam por su peculiar manera de manejar las situaciones. A Cass se le invita, se le encomienda una tarea muy importante y que realmente parece que es una tarea imposible. Esta tarea requiere de ir a un lugar, adentrarse en las entrañas y sacar algo que se encuentra guardado, pero estamos hablando de que este lugar es casi como la prisión de más alta seguridad del mundo, la especie de banco más protegido del mundo, el lugar más protegido y difícil de todo el planeta, que realmente nadie jamás ha podido salir de ahí. Pero confían en que Cass tiene la posibilidad de hacerlo por sus métodos tan poco ortodoxos para realizar las cosas que él hace. Entonces, Cass no es una persona tonta. Obviamente él no lo va a hacer solo, ni va a escoger a cualquier persona. Así que decide buscar a un grupo de ladrones y personas que realmente tengan la capacidad de acompañarlo en esta gran hazaña y llevarse un botín que cambiaría sus vidas. Y así es como conocemos a los otros 5 integrantes de esta como pandilla de ladrones, que es integrada por Nina, Ineg, Matías, Jesper y Wayland. Son todos personajes totalmente distintos, personalidades totalmente opuestas, incluso color de piel, raza, etnia, religión. Todos son personas totalmente distintas, pero todos están unidos por un mismo fin. Tienen habilidades en cierta área muy específica cada uno, que los hace realmente personajes muy completos, y de eso básicamente va esta historia. Realmente hay un debate muy grande en mi cabeza de qué cosas les puedo decir y qué cosas no. Me gustaría poderles explicar más de la historia, pero creo que es muy complicado porque definitivamente es una historia que me gustaría que si ustedes llegaran a leerla, se adentren en esta historia sin saber casi nada. De esa manera yo me adentré, sabiendo lo que yo les dije y un poco más respecto a reseña,
que de hecho es lo que yo ya había escuchado, sobre todo en BookTube de Estados Unidos. Es la razón por la cual yo decidí leer estos libros, porque realmente sonaban muy interesantes. Una cosa importante es que si bien tenemos una especie de narrador omnipresente en todo el libro, en los dos libros, en cada capítulo el narrador omnipresente se enfoca en un personaje específico y vamos alternando en personajes dependiendo de la importancia que tienen estos personajes en la historia. Esto hace que podamos adentrarnos en cada uno de los personajes y podamos entender sus razones, qué es lo que están haciendo, cómo es que son ellos y por qué están haciendo las cosas. Y te das cuenta que realmente muchos de ellos realmente no lo hacen tanto por gusto, lo hacen más por necesidad, por salir de un problema que para ellos es mucho mayor y que esta es una oportunidad perfecta para poder arreglar todo el problema que ellos tienen en sus vidas. Si bien de alguna manera justifica sus acciones, y como dicen muchas veces, el fin no justifica los medios, si bien eso es verdad, pero de alguna manera llegas a entender a un nivel mucho más humano el por qué son como son, y eso es una parte muy importante en estos libros. Por la misma razón es que, y es algo que yo había escuchado con anterioridad, y es algo que yo me quedaba con unas ganas enormes de poder leerlo, de poder presenciarlo y poder analizarlo y verlo desde mi propia perspectiva, y era que cada uno de estos 6 personajes son protagonistas. Aunque Cass es prácticamente el líder del grupo y podríamos decir que es el protagonista en sí de la duología, realmente los otros 5 personajes no se sienten en ningún momento personajes secundarios, se sienten totalmente personajes primarios que comparten un mismo rol. Si bien hay un líder del grupo, sí, pero los demás no se sienten ni siquiera por un segundo un poquito atrás. Todos tienen una razón muy importante de estar ahí, todos tienen una voz muy propia, muy única y realmente muy poderosa, que hace que la historia fluya y que realmente cada uno de los personajes se sientan muy completos, y eso es algo maravilloso. Leigh Bardugo haya logrado tener la capacidad de plasmar 6 personajes como protagonistas es realmente, desde mi perspectiva, toda una hazaña, y sobre todo porque son solamente 2 libros. Estamos hablando de menos de 1000 páginas en los 2 libros juntos aproximadamente, creo, no estoy seguro, sino probablemente rondando las 1000 páginas. Es como darles 200 páginas a cada uno de estos personajes para que se desarrollen perfectamente, y además meter mucho más de la historia con muchos otros personajes, un mundo realmente rico en cuanto a textura. Y es que la manera en que Leigh Bardugo escribe es realmente poética, es una prosa poética, no sé cómo explicarlo, pero es complejo, es un lenguaje, es un vocabulario muy complicado, y esto es algo a lo que quiero llegar también. Tengo entendido, no estoy seguro, estos libros no están en español en México, al menos sé que están, creo, en España, pero también son muy caros y los puedes conseguir aquí en México en español, importados de España, pero aparte, uno, es muy probable que sea de traducción española, digo, dado el caso de que vienen de España, y a mí no me gustan mucho los libros que son traducidos en España, sobre todo si le meten mucho lenguaje y vocabulario muy español y no lo hacen como más neutral. Eso a veces a mí no me gusta tanto. Y 2, hay que considerar que estos libros, como son importados, son más caros y a veces pueden llegarte a costar uno solo mucho más que la duología en inglés. Entonces, ok, tú puedes pensar, entonces los leo en inglés. Sí, pero hay un detalle que tienes que entender. Como dije, el vocabulario es muy complejo. Es un vocabulario que me tuvo realmente agarrado a las páginas durante mucho rato. No es algo realmente malo, no es algo que digas realmente es muy complicado, ni algo que sea imposible. Si bien estoy seguro que los lectores primerizos les puede costar un poco más de trabajo y existen muchas otras historias, pueden ver guías que han hecho otras personas. Yo probablemente en algún momento haga una guía respecto a mi experiencia leyendo en inglés. Es complicado a veces adentrarse por primera vez, sobre todo porque puedes tener un poco de miedo a precisamente no entender muchas cosas o que sientes que avanzas muy lento. Eso me pasó un poco al principio, pero con el tiempo agarré obviamente como confianza y empecé a leer muchísimos libros, pero leía mucho contemporáneos y así. No me había adentrado tanto a fantasía, y aunque ahora me he adentrado en fantasía, como por ejemplo Cazadores de Sombras, que los he leído en inglés, realmente ni Cazadores de Sombras
es ni siquiera la mitad de complejo que es este libro. Y es que realmente este libro, o sea, hay frases enteras a veces que no entiendo nada. No entiendes nada porque todo el vocabulario son palabras que sí, obviamente son en inglés, pero son palabras muy raras que no se usan coloquialmente. Entonces eso hace que sea un poco complicado y que te tome mucho más tiempo leerlo de lo que muchos otros libros. Y bueno, al menos lo digo desde mi perspectiva, hablándole a personas que pudieran ser primerizas en leer en inglés o incluso un poquito medio intermedio de que llevan 5 o 10 libros leídos en inglés. Mi mensaje es así para ustedes realmente. Los que ya son muy avanzados probablemente tengan menos problemas si tienen un vocabulario mucho más amplio. Sin embargo, sí les voy a recomendar a quien sea que tengan muy a la mano un diccionario en inglés. Puedes tener un traductor, pero una recomendación que me dio a mí una prima es que utilizara mejor un diccionario específicamente en inglés. Leer la definición de la palabra directamente en inglés para poder entenderlo dentro de su propio contexto y no tratar de transformar la palabra, ya que hay muchas palabras en inglés que no tienen un significado en español y viceversa. Entonces no podemos realmente tener una traducción fidedigna muchas veces, y lo mejor es tratar de entender el contexto y tratar de entender la definición de la palabra en sí, y para eso es mejor utilizar un diccionario. También existen aplicaciones, de hecho, para los teléfonos donde puedes tener un diccionario realmente en inglés directamente, pero tal vez dedicarle un par de segundos a hojear el diccionario, sobre todo si vas a estar en tu casa leyendo el libro, puede ser muy bueno porque le dedicas un poco más de tiempo a pensar la palabra y que se te quede en la cabeza y pensar qué es esto, qué es esto, qué es esto. Y una vez que lees la definición, lo comparas con el contexto, entiendes y puedes seguir leyendo. Es un método que puede sonar un poco lento, sí, pero es muy efectivo. Realmente es muy efectivo y te ayuda a aprender en inglés. Esto es un método como para cualquier libro que quieran leer en inglés, pero particularmente con estos a mí me sirvió porque estos libros son particularmente complicados. Me atrevo a decir que realmente avanzaba lento las páginas precisamente por eso, porque el vocabulario es complejo, pero eso no quiere decir que me aburriera, eso no quiere decir que me desesperara. La prosa está tan bien hecha, la historia está tan bien construida, cada final de capítulo es un cliffhanger del tamaño del planeta realmente, que era inevitable empezar el siguiente capítulo para mí. O sea, y me pasaba horas leyendo el libro. Muchas veces, muchos libros, no me pasa eso tanto. O sea, leo un rato, lo dejo, leo otro rato, lo dejo, leo otro rato. Pero este realmente, o sea, era realmente quererme quedar sentado, porque los cliffhangers que dejaba cada final de capítulo, esos momentos en los que no sabes qué va a pasar, pero solo quieres seguir leyendo, pero en el siguiente capítulo empieza con otro personaje que se encuentra en otra situación distinta y no puedes saber qué estaba pasando con este otro personaje que se encontraba en apuros, y tienes que leer todo este episodio para poder pasar más adelante a un capítulo donde vuelves con el personaje y puedes entender realmente qué le estaba pasando. Ay, y bueno, no sé realmente qué más puedo decir de estos dos libros. Realmente comprendo porque es una duología. De hecho, creo que pudo haber sido un solo libro, aunque probablemente hubiera sido un libro muy gordito, que igual y no hubiera sido tanto un problema. Hemos visto libros muy gordos, pero igual tal vez no hubiera sido tan práctico moverlo y así. Y es entendible porque son dos libros. Cuando ustedes los lean, se van a dar cuenta, la historia no daba para un tercer libro. Yo me preguntaba mucho por qué es una duología y no una trilogía. No da para más. La historia está hecha tal cual como es y queda perfecto. O sea, no sé, si lo hubieras hecho tal vez un libro, tal vez hubieran dicho, no, ¿sabes qué? Quitaré más cosas para que quede en un solo libro y sea más cortito. Y tal vez se hubiera sentido muy corto y muy carrereado. 3 libros probablemente se hubiera sentido que le hubieran metido muchísimo choro y no hubieras disfrutado la historia igual, porque hubieras tardado mucho en que las cosas tuvieran un desenlace. 2 libros fueron totalmente ideales. Este es el ejemplo perfecto de por qué duologías existen en vez de trilogías incluso, porque hay trilogías que realmente muchas veces no valen tanto la pena, se siente que algún libro está de relleno, y pues aquí no hay ni un libro de relleno, ni se siente que pudo haber sido uno. Está en la medida perfecta de ambos libros, se disfrutan perfectamente y me atrevo a decir son mis libros favoritos del año hasta ahorita. Y bueno, pues si los ven en el top, al menos 3 o 2 de este año, que no les sorprenda. Y si no los ven ahí o hay otro libro que se metió por ahí,
pues incluso yo voy a estar sorprendido porque de momento estoy realmente encantado con estos libros. Yo de verdad quiero seguir leyendo a Leigh Bardugo y sobre todo sus trabajos futuros, que va a seguir trabajando en el mundo Grisha, y eso es algo que me encanta porque este mundo es fenomenal. Quiero leer la otra trilogía, aunque dicen que no es tan buena, solamente para adentrarme más en los personajes, pero se vienen más libros del mundo Grisha. Tal vez no con estos mismos personajes, pero más libros del mundo Grisha y con ese característico estilo y tan bonito que es y hermosa prosa de Leigh Bardugo, que realmente... ¡Tlaloc! Un segundo. Me cortaron la inspiración, lo siento. Me perdí un poco, así que no recuerdo exactamente dónde me quedé y yo creo que voy a dejar el video aquí. Realmente no saben cuánto quisiera seguirles hablando con spoilers llenos de estos libros, pero al mismo tiempo siento que voy a dejar un montón de cosas afuera. Quiero que sepan que no leí estos libros. Ahorita estoy grabando este video a finales de agosto, no sé cuándo lo suba realmente, pero lo estoy grabando a finales de agosto, y leí estos libros en enero y febrero de este año. Técnicamente me tomó como 2-3 semanas leer pero estaba todavía de vacaciones, y como 4 semanas leer el segundo, que es un poco más largo, pero también ya estaba en temporada de clases, entonces se me hacía un poco más complicado seguir leyendo. Pero ambos libros son muy buenos, son 5 de 5 estrellas definitivamente, sin lugar a dudas. Se los recomiendo muchísimo. Si tienen la posibilidad de leerlos, léanlos. Y bueno, ya, suficiente de fanboiling en este video, porque ya fue mucho, estoy seguro. Ya vi a Sheldon de la edición diciendo así como de no, voy a tener que quitar todo esto. Pero bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es Ezra Sabu, fue un placer estar con ustedes y nos vemos en el próximo video. No olviden darle dedo arriba a este video si te gustó, suscribirte y pues activar la campanita de notificaciones, que es algo que no había dicho, pero si lo activas recibirás una notificación siempre que suba video, que pues no sé cada cuándo sea eso, pero así que no te voy a estar hostigando todos los días, así que será de vez en cuando, así que actívala y así no te pierdes mis videos, si te gustaron, obviamente. Y bueno, eso es todo por hoy, nos vemos hasta la próxima, adiós.